Hoy nos llevamos a una de las ciudades más lindas del Alentejo. Hablamos de Évora y este no fue un paseo común, porque antes de llegar a Évora decidimos recorrer varios rincones del Alentejo: Montemor, Arraiolos, Estremoz y Évora Monte. El día está nublado, pero eso no nos frena. Portugal tiene ese encanto especial aunque el cielo esté gris. Bienvenidos a un nuevo video de Conectando Viajes, el canal que te lleva a conocer Portugal. Nuestra primera parada fue Montemor o Novo, un pueblo con una atmósfera increíble. Llegamos a su castillo medieval que domina el paisaje con su imponencia. Un castillo con vistas panorámicas espectaculares del campo alentejano. Caminamos por sus murallas y nos perdimos entre sus calles empedradas. Si quieren ver más de Montemor, les dejamos el video en pantalla. La siguiente parada fue Arraiolos, un pequeño pueblo conocido por sus famosas alfombras. Además paseamos por su plaza central y disfrutamos de la tranquilidad del lugar. La tradición y el arte se sienten en cada esquina y no se pierdan su castillo circular. También les dejamos el video. Después seguimos hacia Estremoz, famoso por sus castillos y el mármol blanco que adorna muchos edificios. Este pueblo es perfecto para los amantes de la historia y la buena comida. Paseamos por la plaza central, también visitamos su castillo. La arquitectura y el paisaje son un espectáculo. Si Estremoz les interesa tanto como a nosotros, el video también se lo dejamos en pantalla. Y la última parada antes de Évora fue Évora Monte, un pequeño pueblo con un castillo que parece sacado de un cuento medieval. Caminamos por sus callecitas y nos empapamos de esa calma que tiene la región del Alentejo. Finalmente llegamos a Évora, ya casi de noche. La primera imagen que nos recibe son sus imponentes murallas medievales que parecen abrazar la ciudad con fuerza. Pasamos por algunos restaurantes y aprovechamos para ver variedades de precios y comida. Los sándwiches y tostados van desde el €1,50 hasta los 5 euros y los platos más elaborados van a partir de los 9 euros y el más caro 15 o 16 euros. Lo más mágico es descubrir casitas construidas entre los arcos de estas murallas. Una mezcla de historia y vida cotidiana que nos encanta. Estas murallas fueron construidas en el siglo XIV y caminar por sus pasarelas es como retroceder en el tiempo. El centro histórico de Évora es un verdadero laberinto de callecitas empedradas donde es imposible no perderse. A cada paso aparecen tienditas de artesanías, librerías con mucho encanto, cafés y plazas llenas de vida, donde la gente que vive acá y los turistas se mezclan en un ambiente relajado. A pesar de su aire medieval, en sus calles también se encuentran marcas reconocidas, pero están en edificios típicos que conservan la identidad de la zona, logrando una armoniosa fusión entre lo moderno y lo antiguo. Si bien nosotros llegamos de noche y ya cuando los comercios locales comenzaban a cerrar, nos sorprendió el movimiento que tenía la ciudad. A pesar de la hora y del frío, la gente estaba reunida, cenando, caminando o tomando algo entre amigos. Llegamos a la Praça do Giraldo, el corazón de Évora, y ahí nomás nos topamos con la iglesia de Santo Antão, que es una iglesia grande y bien antigua, con una fachada simple pero imponente, y justo enfrente tiene una fuente de mármol que le da un toque especial a la plaza. Brindamos por un nuevo viajecito y nos fuimos a descansar para arrancar al otro día con todo. Arrancamos el día bien tempranito porque tenemos una jornada intensa por delante. Y la primera sorpresa del día fue el templo de Diana. Estas ruinas romanas del siglo I todavía imponen con su presencia. Aunque solo quedan en pie algunas columnas, la energía del lugar es impresionante.
Es increíble pensar que hace siglos, cuando Évora era un centro clave del Imperio Romano, este templo estaba en su máximo esplendor. Caminar entre estas piedras es como viajar en el tiempo sin dudas. Cooper estaba entusiasmado de acá para allá. No había casi nadie en la ciudad, así que aprovechamos para recorrer tranquilos estos rinconcitos de Évora. Otro rincón que nos sorprendió en Évora fue la iglesia de San João Evangelista, más conocida como la iglesia de los Loios. Desde afuera puede parecer sencillo, pero al entrar nos quedamos boquiabiertos con sus paredes, cubiertas de azulejos, azules y blancos, que cuentan historias bíblicas. Los detalles de la arquitectura son únicos y estaba todo muy bien cuidado. La entrada a esta iglesia fue de 5 euros. Mientras recorríamos la iglesia de San João Evangelista, nos topamos con algo totalmente inesperado. 2 tumbas abiertas con restos humanos a la vista. Están protegidos por rejas y, según cuentan, los huesos pertenecen a antiguos monjes de la Orden de San Juan, que vivieron en el convento cercano. Es impactante ver cómo en Évora la historia y la muerte están tan entrelazadas, algo que también se refleja en la famosa Capilla de los Huesos que vamos a ir a conocer hoy. Si están planeando hacer este recorrido, les contamos cómo fue nuestra experiencia. Évora está aproximadamente a 130 kilómetros de Lisboa, unas 2 horas de viaje en auto si el tráfico está tranquilo. La ruta es muy pintoresca, pasando por pueblos con mucho encanto y paisajes verdes. Además, en el camino pueden hacer paradas como hicimos nosotros. Si prefieren transporte público, desde Lisboa pueden tomar un tren desde la estación Oriente o Entre Campos con un viaje cerca más o menos de 1 hora y 40 minutos. También tienen la opción del autobús desde Sete Ríos con horarios bastante frecuentes. La Catedral de Évora es una de las construcciones más impresionantes de la ciudad. Tiene un estilo gótico muy llamativo que te deja mirando para arriba un buen rato. Teníamos ganas de entrar a conocerla, pero justo cuando llegamos había una misa. Sus torres enormes, los detalles en piedra y la puerta de entrada ya nos dieron una idea de lo increíble que debe ser por dentro. Dicen que el claustro y la vista desde la terraza son un espectáculo, así que queda pendiente para la próxima. Pero bueno amigos, acá viene el momento más duro del día. Mientras disfrutábamos de un mirador con una vista increíble, Cooper se resbaló y cayó desde unos metros de altura, rompiéndose los ligamentos de ambas patas delanteras. Fue un momento angustiante y recordar esa imagen sigue siendo muy duro para nosotros. Sin embargo, queremos destacar lo increíble que fue la gente de Évora, que nos ayudó muchísimo. ¡Eso! Muy bien, bebé. También estamos súper agradecidos con los hospitales de Arrábida y con el Vet Set de Palmela, donde Cooper fue operado. La solidaridad y calidez que sentimos fueron enormes. ¿A dónde va el bebé? ¿Qué pasa hoy? ¿Hoy sí? ¿Vamos a operarnos? ¿Sí? ¿Estás ansioso por operarte? ¿Sí? ¿Estás ansioso? ¿Qué? ¿Estás
con ganas de jugar? Ay, mi amor, pero mira la tormenta que se viene afuera, no podemos salir. A pesar del accidente, Évora sigue siendo un lugar increíble con mucho por descubrir. Nos quedó pendiente visitar la Capilla de los Huesos, su catedral y otros rincones que esperamos explorar cuando Cooper esté completamente recuperado. Para los que nos siguen en Instagram, ya saben que pueden ver la evolución de Cooper por ahí y todo el detrás de escena de nuestros videos. Estamos muy agradecidos por todo el apoyo. Antes de despedirnos, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal, así nos ayudan a seguir mostrando estos rincones maravillosos de Portugal y Europa. Volveremos a Évora. Nos vemos en el próximo.